Lucas 18, versículos del 1 al 8 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En el contexto de este capítulo, el capítulo anterior, el Señor Jesucristo está hablando acerca de la segunda venida. Y por supuesto que entre tanto que es anunciada la segunda venida de Cristo, en ese tiempo iba a suceder muchos acontecimientos, muchas adversidades, ¿me entiende? Y los discípulos iban a tener la tendencia a desanimarse, a querer regresarse, a pensar que las promesas del Señor eran mentira. Y es cuando el Señor empieza a hablarles acerca de la oración. Pero más que la oración, en estos versículos, hermanos, es la fe y es el actuar de Dios en su justicia. Porque podemos estar orando mucho tiempo, pero no ver los resultados adquiridos, que son de las promesas de Dios. Nos vamos a dar cuenta entonces, hermano, que aquí se puede orar con perseverancia solamente, pero para tener resultados es necesaria la fe. Y la fe tiene que ver con la capacidad de Dios para responder con su justicia. Basados en su justicia, basados en sus promesas, en sus principios de vida. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba en sus parábolas, Él didácticamente usaba un método de contrastes, de comparación. Y lo que está haciendo en este pasaje, hermanos, Él está hablando de lo menos a lo más, de lo malo a lo bueno, de lo peor a lo mejor. Este juez no representa a Dios porque era un juez injusto y malo, que ni temía a Dios ni tenía respeto por los hombres. Sencillamente hay una comparación aquí. El Señor está diciendo que si ese juez injusto hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Otra ocasión dijo: si ustedes dan buenas dádivas a sus hijos, siendo humanos y siendo malos, continuad nuestro Padre que está en los cielos. Y eso hablaba acerca del Espíritu Santo. Y en este pasaje, hermanos, estamos tratando de ver, hay una pregunta, dice: ¿acaso Dios no hará justicia a los que claman a Él? Es lo enfático de este pasaje. ¿Acaso Dios no hará justicia a los que claman a Él? Pero tenemos que analizar, hermanos, los acontecimientos que nos dan respuesta en este mismo pasaje. Porque hay muchas oraciones que se hacen por tiempo y no tienen respuesta. Hay muchos sucesos dolorosos en la vida del creyente y no tienen respuesta. Y aquí en este pasaje realmente tenemos que analizar para entender el porqué de la justicia de Dios. Nosotros entendemos que para que Dios actúe, hermanos, tiene que haber fe, pero cuando esperamos la actuación de Dios, estamos esperando que Dios haga lo que nosotros estamos pidiendo, ¿cierto? Que Dios haga lo que nosotros estamos pidiendo. Y tenemos que ver el escenario primero de este pasaje. Vamos a meternos un poquito. Dice: había una ciudad. ¿Qué existía en aquella ciudad? Son tres personajes claves ahí. ¿Se fijó? ¿Lo leemos? ¿Qué había en aquella ciudad? Dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia. ¿Qué sucedía? ¿Cuántos personajes vimos? Dos. El juez, la viuda. ¿Quién más? Hermanos, si no existe el adversario, ¿para qué busca al juez? Si no siente opresión la viuda, ¿para qué busca justicia? Estaría contenta y satisfecha. Pero había un adversario que la oprimía. Y la opresión era fuerte, de tal manera que ella no podía aguantar, no podía estar pasiva. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer? Ella busca que se le haga: hazme justicia. ¿De quién? De mi adversario. El juez no representa a Dios porque era un juez malvado. Era un juez con motivaciones erróneas. Él obraba justicia no en una forma honorable. Él lo hacía porque él tenía temor de su reputación. Y en el griego, hermano, lo que está diciendo aquí es que el juez temía de lo que le pudieran hacer o le pudiera pasar o lo que le pudiera venir si no le hacía justicia, diciendo: este es un juez, ¿para qué lo queremos si no está ejerciendo? Y ahí la palabra que él da tiene que ver ahí en el sentido como si le pusieran un ojo morado, es lo que estaba viendo al juez, como si aquella mujer fuera a exasperarse y tomar acciones contra él, o levantara gente, hablara de él y lo hiciera quedar mal a él.
él y por eso él está pensando en su propia comodidad. Es el primer personaje, el juez. Ni temía a Dios, ni tenía respeto, dice, por hombre alguno. ¿Qué me pueden decir del personaje de la viuda? ¿Cómo era esta mujer? ¿Tendría hijos? ¿Tendría familiares que hablaran por ella? A la viuda la redimían. Y si ella hubiera tenido familiares, hubieran ido los familiares ante el juez para pedir se le hiciera justicia de su adversario. Pero habla de que no tenía hijos y que no había nadie que viera por ella. Entonces ella personalmente va ante el juez y le dice: hazme justicia de mi adversario. En aquel tiempo las viudas eran las mujeres, las personas más desvalidas en la sociedad de Israel. Había muchas injusticias contra las viudas y Dios se lo recrimina muchas veces al pueblo, la falta de justicia en atender o no hacer daño a las viudas ni a los huérfanos. Y esta mujer va ante el juez. Era un mundo de hombres. Ella no se hizo pasar por la víctima diciendo: soy viuda, y como muchas mujeres sufrían en silencio y eran obligadas hasta andar mendigando, las mujeres viudas. Esta mujer va y se levanta peleando sus derechos. Había una justicia, había una ley que la protegía y era general para todos, la viuda. El juez era un hombre que no tenía conciencia social. Fíjese, curiosamente, nuestras acciones están reguladas por medidas sociales. Hay muchas cosas que no hacemos nomás por vergüenza, porque sabemos que no son bien vistas en la sociedad, con la gente que convivimos en el lugar donde vivimos, pero que están en nuestro corazón. ¿Sí me está oyendo? Dicen: no hago esto nomás por pura vergüenza, ¿cierto? O no hago esto nomás por puro orgullo porque me voy a ver mal. No están pensando en Dios. Este juez era un hombre sin conciencia social. ¿Por qué estaba haciendo justicia? Porque quiero estar cómodo, porque ya me fastidió, porque no quiero que mi paciencia se agote y yo haga algo que me haga ver mal y me ponga mal ante los demás. Y la viuda tenía un problema serio. Era un adversario que la fastidiaba y era triste, era fuerte lo que le pasaba, de tal manera que tuvo que acudir al juez. ¿Me está oyendo? Pero era un juez malvado. ¿Pasó qué? Un tiempo, dice la escritura. Y en todo ese tiempo, ¿cuál es el tercer personaje? Es el central ahí, hermanos, porque si dice no da lata, si el perro no nos ladra y nos persigue, no venimos a la iglesia. Si no traemos un perro que anda atrás de nosotros, o un león que nos está rugiendo por ahí, o un gigante que nos amenaza todos los días, ¿buscamos a Dios? Claro que no, hermano. Por naturaleza somos cómodos. El personaje central es el adversario. Y dice que la afligía. Y era tremendo porque ya no aguantaba la viuda y tiene que ir con el juez diciendo: hazme justicia de mi adversario. Ya no aguantaba. La opresión que sufría era fuerte. ¿Me entiende? Y luego que no le hacía justicia y que no le atendía, y dice: y pasado un tiempo. Ay, hermanos, cómo nos lastima cuando pasa un tiempo y no hay respuestas. Cuando oramos, ayunamos, nos queremos bajar el cielo en ese momento, pero no hay respuestas. ¿Acaso Dios será como este juez injusto? Porque es lo que está diciendo aquí, es la pregunta que hace el Señor. ¿Y acaso Dios no es mejor que este juez? Pero nosotros en nuestra actitud a veces le decimos a Dios: eres como este juez injusto. ¿Por qué no responde Dios? Bueno, vámonos con el adversario, hermanos. El personaje central. ¿Qué tanto conoce usted del enemigo? En una guerra, una forma táctica, cuando van a la batalla, tienen que conocer al enemigo. ¿Contra quién voy a pelear? ¿Qué armas cuenta? ¿Qué me voy a enfrentar? ¿Y qué armas traigo yo? ¿Cuántos enemigos tenemos? Dijo: no, hombre, dijo mi suegra, dijo. No, no es cierto, eso no es cierto. Otro que le iba mal en el matrimonio dijo: pues la mujer. Y luego la mujer dijo: pues el viejo, dijo, ahí en la casa es el enemigo. La piedra de tropiezo, dijo. ¿Cuántos enemigos tenemos nosotros? Satanás, el adversario. ¿Quién más? Se me hace que le están pegando y no sabe ni por dónde, hermano. Dice el apóstol Pablo: no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades. Así es que a veces nos están oprimiendo, hermano, nos están afligiendo. Estamos sufriendo, hermano, consecuencias del adversario y usted no sabe a quién pegarle. Y por supuesto, al primero que se le atraviesa le pega. A quien menos, ¿me entiende? ¿Qué otros enemigos tenemos, hermanos? La carne. ¿Cómo es la lucha en la carne? Hermano, todo obedece al hombre natural a necesidades que tenemos. Necesidades que no se satisfacen de momento, pero al quererlas satisfacer nos vamos a un extremo. Es malo, hermanos, desear tener un techo, necesidades básicas, tener que comer, tener una manera de vivir, de que nuestras necesidades se satisfagan. ¿Es malo eso? ¿Cuál es el extremo, hermanos, de querer encontrar respuesta a nuestras necesidades? Extremos: el afán, la avaricia, la vanidad. Amén. Usted tiene ropitas, no son de Christian Dior, sino pueden ser de Christian Pior, ¿verdad? De lo que usted quiera. No tienen que ser de marca, pero tiene con qué cubrir su cuerpo. Pero usted ve a alguien que compra ropa de marca y usted también quiere. Y empieza la codicia, la envidia. ¿Me entiende? Usted puede ver series de televisión donde la gente vive holgadamente y usted dice: yo también quiero. Y inconscientemente ya se mete allá al personaje y usted también empieza a actuar conforme al personaje y empieza el afán, la avaricia, y usted quiere agarrar un nivel de vida, así sacrifique medio mundo. ¿Me entiende? Son necesidades que a veces sí son satisfechas o a veces no son satisfechas, pero que nosotros llevamos ¿a qué? Al extremo, y luchamos con el yo, con la carne. A todos nos gusta que nos traten bien, pero cuando no recibimos buen trato, ¿qué sucede? El enemigo ya dice: no te quieren, y luego pica el orgullo. No te dejes, tú también eres hijo de Dios. ¿A qué le escupe? Tú también sabes escupir, ¿a poco no? No es cierto. Y se nos sube, hermanos.
Hubo una necesidad de aceptación, de buen trato, y nosotros terminamos con orgullo, ¿me entiende? Con rechazo. O sea, el enemigo, la carne, hermanos, es una lucha que vamos a tener. Pablo dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Él hablaba de la lucha interna, del mal que está ahí. ¿Me entiende? ¿Cuál es el tercer enemigo? Ya está el adversario, ya está la carne, ya está. Tenemos un tercero, hermanos. Ni cuenta se dan, yo creo, les están pegando hasta por debajo de la lengua y ni cuenta se han dado, hermano. ¿Cuál es el tercero? Díganlo. El mundo, los deseos de la carne, el mundo. ¿Qué es el mundo, hermanos? El esposo de mi vecina, no, ¿verdad? ¿Qué es el mundo? Conceptuamos mundo con muchas cosas, pero en sí, ¿qué es el mundo? Es un sistema, hermanos, un sistema establecido en el que los principios de vida que Dios ha establecido, que Dios ha puesto, chocan muchas veces. La vanagloria de la vida, ¿me entiende? Es un sistema. Ese sistema se conjuga con las necesidades que tenemos, hermanos, llevadas al exceso de la carne y con las artimañas y el engaño del enemigo. Y empieza a trabajar todo junto, hermano, y estamos tirando trancazos y no sabemos contra quién ni cómo, y luego viene la necesidad y le decimos, Dios, hazme justicia de mi adversario, y no hay respuesta, y luego terminamos diciéndole a Dios, tú eres como este juez injusto, no respondes, y nos están pegando pero no sabemos cómo, hermanos. ¿Cuál era la pregunta que hacíamos en este pasaje, hermanos? Lo central que dijimos, ¿acaso Dios no hará justicia a los que Él claman? ¿Acaso Dios no hará justicia a los que Él claman? Amén. Entonces, hermano, ¿conoce usted a sus enemigos? ¿Usted sabe cómo hacerle frente a los engaños y sutilezas del diablo? ¿Usted sabe cómo ir a la presencia de Dios y conformarse y sujetar la carne, hermano, a los principios de vida que Dios nos ha dado? ¿Usted sabe cómo pelear las batallas, hermano? ¿Usted sabe cómo detectar el sistema del mundo, cómo nos envuelve, hermano, y de repente ya nos trae mareados? ¿Usted sabe cómo es esa pelea, hermano? Porque si no sabe, hermano, usted es un soldado que está derribado siempre y que está herido, ¿sí me estoy oyendo? Y que no distingue su izquierda de su derecha, hermano, y no sabe nada de los propósitos de Dios. Usted nomás sabe que quiere estar bien y quiere estar comodito y es todo lo que sabe, pero que nunca se da y termina frustrado y termina diciendo, no, el cristianismo, híjole, no, hombre, quién sabe. A mí me han dicho, hermano, ¿a poco? Ni es cierto, pastor, ni es cierto. Me han dicho, a ver, ¿por qué Dios no me contestó esto? ¿Por qué Dios no hizo esto? No es cierto, no es cierto. ¿Acaso Dios no hará justicia a los que claman a Él, hermano? Bueno, ese es el escenario, hermanos. Ese es el escenario, pero para que podamos entender nosotros, amén, para que podamos entender cada uno de nosotros, analicemos entonces en qué encontramos respuestas de esto. ¿Cuál es la segunda cosa que hay aquí, hermanos? ¿Cuáles son los motivos de las acciones? Aquí se habla mucho de la oración, pero una oración, hermanos, sin fe, una oración que no se basa en la justicia de Dios, pues es nomás estar hincado, hermanos, haciendo callos en las rodillas. ¿Cuál fe, hermanos? ¿Y la fe en qué? ¿En qué? Usted necesita conocer la justicia de Dios, pero la justicia de Dios no es la que nosotros entendemos tampoco, hermanos. Ese es el problema, que yo quiero o creo que Dios va a hacer justicia cada vez que Él haga las cosas o las cosas me salgan como yo creo que deben salir. Ese es el problema. Entonces aquí el Señor no solo nos dice que seamos perseverantes en la oración, sino que nos habla de la fe y de la justicia. ¿Qué pide la mujer? Si todos los días fastidia al juez, ¿en qué se basa lo que está pidiendo? ¿En qué se basa? Está la justicia. Un juez que no quería aplicar la justicia, que no era de él, por supuesto. La decisión que él tomara no era de él. Y déjeme decirle, hermano, que las decisiones que toma a este punto, un tanto, ya no se puede Dios retractar de ellas. Dios va a sostener su palabra, dice, por amor a su nombre, no nos quitará las promesas. Dice la Biblia, aun si nosotros fallamos, ¿qué? Él permanece. Esa es la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios, hermanos, tanto nos beneficia como llegará el día en que también se nos aplicará a cada uno. Fíjense, un dato que hay, hermanos, de la Revolución Mexicana, dicen que para que el sufragio efectivo, el derecho al voto libre, se ganara en la revolución del 1910 aquí en México, murieron 1 millón de personas. Eso costó el derecho al sufragio efectivo, a la no reelección. 1 millón de vidas. ¿Me está oyendo? Ahora, ¿se hace justicia? Claro, hermanos. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Dígame. Porque cuando yo pido la justicia de Dios, me estoy basando en sus promesas, me estoy basando en su palabra y estoy pidiendo. Justicia que Dios ganó para nosotros es la sanidad. Amén. Es la autoridad. Justicia que Dios ganó para nosotros, el perdón de pecados, la paz. Eso es dentro de la justicia. ¿Cómo? Pero esto, hermano, pues todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay ni uno justo. Dios tenía que castigar el pecado porque eso es la justicia de Dios y lo castigó en Cristo. Y cuando llegamos a Cristo, a través de la fe, nosotros confesamos nuestros pecados y nuestros pecados se vacían en Cristo y son perdonados. Pero la justicia que Él ganó, hermanos, al no tener pecado y ser castigado como si Él tuviera pecado, el pecado que fue castigado en Él, fue declarado justo ante el pecado porque Él no hizo pecado. Y esa justicia de Cristo se nos vacía a nosotros, que sin haber hecho nada alcanzamos ahora la justicia de Dios. Y cuando Dios nos ve a través de Cristo, nos ve justos. Y dice en Romanos 5:1,
justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia. ¿Yo merezco sanidad? No, no merezco, pero Él ganó para mí esa justicia. Así que es un derecho que yo tengo, es un principio de vida que es para mí. ¿Yo merezco tener paz? No, no merezco. De acuerdo a mis acciones, yo soy culpable y merezco que mi conciencia me esté continuamente atormentando. Pero cuando voy a Cristo y confieso mis pecados, ¿me entiende? Me hago acreedor a un derecho que no gané, pero que Cristo ganó en su justicia, y esa justicia se aplica ahora por la fe a mi propia vida. Y cuando yo estoy pidiendo, Señor, hazme justicia, tengo este problema, Señor, tengo esta necesidad, hazme justicia del adversario. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, repréndelo, Señor, anula sus acciones, todo consejo frústralo, que no prospere. Es un derecho que Él nos ha dado. Ahora yo le pregunto, ¿y qué cuando no pasa nada? ¿Qué cuando no pasa nada? ¿Qué cuando Dios no responde a nuestras expectativas? ¿Qué cuando estamos pidiendo, hermanos, y por más que oramos, ayunamos, le ofrecemos todas las perlas a Dios y le ofrecemos, hacemos votos? Si tú, Señor, haces esto, yo te prometo. Dijo, no, hombre, ahora, hermano, si me saco el tesoro de Pancho Villa, si lo hallo, yo le prometo que hacemos un templo grande y hacemos esto y hacemos... ¿Cómo ve? Pero ore para que lo encuentre. Me tiene orando, hermano. No lo hayan todavía, el de la cabeza del oso y el de no sé dónde más de la sierra. No sé cuántos hay por ahí. ¿Qué cuando la respuesta no llega? ¿Dios será como el juez injusto? ¿Por qué no llega? Queremos que las cosas rápido. Dios no opera así. Fíjese bien, el juez no es el que decide, es la justicia que fue ganada. Llega un momento en que aún Dios tiene que mantenerse fiel a su palabra. Nuestras acciones merecen que Dios tome, hermano, acciones también contra nosotros, porque somos tercos. Porque cuando no se nos da como niños caprichosos, nos enojamos con Dios y nos enojamos con todo el mundo. Nos cae gordo el pastor, nos caen gordos los hermanos, todo el mundo nos cae mal. ¿Me entiende? La vida, estamos enojados con la vida. Queremos que Dios actúe, pero ya. Dios tiene que ser fiel a su palabra, no toma acciones contra nosotros. Pero las palabras que Él nos ha dado cuando rechazamos la justicia de Dios, la palabra de Dios, hermano, nuestro mismo pecado nos alcanza. ¿Sí me estoy oyendo? Cierta persona era diabético y oraba, decía, tráeme la coca para orar por ella, para que no me haga daño, y se atrancaba unos litrotes. ¿Cuál fue el resultado? Se quedó ciego, sin dientes, sin pies. Hasta ahí llegó. Qué cruel, ¿verdad? Pero oraba por la coca. Nuestro pecado, hermanos, nos alcanza. No es la justicia de Dios. La justicia de Dios no, sencillamente, si no se aplica, entonces la injusticia sí nos alcanza. ¿Me está oyendo? Hay cosas que hemos hecho con nuestro cuerpo, hermanos, y nos están cobrando la factura. ¿Me oyó? Y luego queremos que Dios responda, pero rápido. Hay cosas que hemos hecho con nuestra alma. ¿Qué, hermanos? No hay resentimientos en nuestro corazón. No hay amarguras en el corazón. No se mueven tantos sentimientos contrarios a la palabra de Dios. No hay orgullo, no hay altivez. Y dañamos, hermano, el alma. Y tenemos una manera de pensar tan errada que cuando surge una situación no podemos captar los propósitos, los principios de Dios en nuestras vidas. Dice Pablo, hermanos, en 1 Corintios el 2 dice, al hombre carnal las cosas de Dios le son locura. Aún hay gente, hermanos, dentro del pueblo de Dios que se mete en broncas espirituales. Amén. Yo no entiendo qué es esto. Cuando el pueblo de Israel se iba a la idolatría, rápido el hacha de Dios caía. Rápido, no sé si esperar. Había injusticias con la Dios y Dios iba llevando, los iba viendo. Pero cuando había una cuestión espiritual, ¡pum! Idolatría, hechicería. Hace años en una campaña que hubo en Parral con una mujer ahí que estuvo predicando, Michelle Arenas, dijo inmediatamente cuando iba a empezar a predicar, dijo, aquí, dijo, van a pasar los ujieres con cajas, dijo, todos los cristianos que están aquí, dijo, que traen amuletos, por favor, ahí vamos, si quieren que Dios opere esta noche, fuera amuletos. Yo dije, está loca esta mujer, ¿qué? Los cristianos con patitas de conejo y herraduras y fetiches y quién sabe cuántas cosas, souvenirs de la suerte y quién sabe qué más. ¿Cómo está loca? Hermano, yo me quedé sorprendido. Iban con cajas grandes, hermano, y yo, caramba. Y ya cuando yo estaba acá entre los pastores acá y vi las cajas atacadas, hermano, de ¿cómo puede ser posible? Las veladoras, los vasitos de agua con retratos y todo ese rollo. Dije, ¿cómo puede ser posible entre el pueblo de Dios? Cuestiones espirituales. Cuando alguien se mete en asuntos espirituales, es muy duro de entendimiento, hermano, en lo espiritual, porque se quedan afectados, hermano, espiritualmente. Iba a decir la palabra, pero no, mejor no la digo. O sea, es uno muy burro para lo espiritual, muy cabezón, muy duro de entendimiento. Las cuestiones espirituales como batalla. No le cae el 20 bien. Y por más que le explican con palitos, con piedrita, mira, es que es. Se pone a decir, es que es un juez injusto, ¿por qué no responde? Es que ¿por qué esto? Es que ¿por qué aquello? Es que, le dice uno, es que hay que buscar a Dios, es que hay que orar, es que hay que escudriñar la palabra, es que hay que perdonar, es que... Como que el entendimiento está muy, muy duro, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo opera la justicia de Dios en todo esto? Pensamos que a veces no contesta.
Pero hermanos, el esperar en Dios también nos ablanda y nos pule esas orillitas duras. ¿Sí me está oyendo? Nos pule en aquellas cosas, hermano, que son duras. Amén. Ese es, hermanos, las motivaciones que hay, los motivos de las acciones. La justicia, hermanos, es la base de todas las cosas. Pero usted que entiende por justicia, dijo Jesucristo, cuídense de que vuestra justicia no sea menor o que sea mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Me entiende? Y dijo, cuídense de hacer vuestra propia justicia. ¿Qué es lo que pide la viuda? Es que esa palabra no la tomamos en cuenta. Yo quiero que Dios me responda y lo hago basado en los derechos que Él me ha dado, en sus promesas. Pero ¿qué de la justicia de Dios? ¿Por qué Dios me hace esperar? Porque está aplicándome su justicia. Le dice el hijo de 13 años, regálame un carro. Usted es tan buen padre que lo quiere tanto, ¿se lo regala? Sí, se lo regala. Y luego llega, échale gasolina porque me voy a dar vueltas otra vez en la noche, voy a andar haciendo ceros y voy a andar con los amigos y subir a medio mundo y que tomen y que hagan y deshagan. Y usted, como es tan buena gente, le da cada semana una cantidad para que eche gasolina y el niño se pasee. ¿Eso es justicia? Usted va a decir, no te lo puedo regalar. Trabaja y gánatelo para que sepas lo que cuesta echarle gasolina y lo que cuesta hacer composturas y reparaciones. Y el hijo le va a decir, qué injusto eres, ¿verdad? ¿Que no es lo mismo que le decimos a Dios cuando no hay respuestas? ¡Qué injusto eres, Señor! ¿Por qué no me respondes? Pero Dios en su justicia, hermanos, dice aquí que este juez hizo que esperar un tiempo a la mujer. Bueno, era un juez malvado. Dios no es injusto, hermanos, cuando pasa un tiempo y no responde. O cuando no nos está dando lo que queremos como lo queremos. Pero Dios está aplicando su justicia. Dios pule los bordes duros que tenemos cuando las cosas no llegan. ¿No tenemos bordes duros, hermanos? No hay situaciones en nosotros, hermano. Vivimos una condición de vida y a veces no vemos el cambio. Señor, ¿qué estarás enseñándome? Tengo mi adversario en el trabajo, en la casa, en la iglesia. ¿Dónde tiene adversarios usted, hermano? Señor, llévatelo o cámbialo. ¿Cómo oramos? Esa es la justicia de Dios. También me está puliendo a mí. También me está tratando. En el Salmo 18, hermanos, versículos 6 al 16, David ora, oiga, y Dios mueve todo el orden del universo para darle una respuesta a David. No solamente Josué hizo que el orden del universo se alterara, hermano. Yo me asombré. Esto es algo que nos debe alentar, hermano. Dice Salmo 18, versículo 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y oyó mi voz desde su templo y el clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Qué dice? ¿La tierra qué? Y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre querubines y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardiendo. Tronó en el cielo Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió saetas y disparó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas. Cuando yo leí esto dije, wow, Dios llegará tarde. ¿Qué pasa cuando alguien va a sembrar, hermano, maíz? ¿Cómo es? Usted va y lo siembra y luego haciendo oración, Señor, quiero elotes, Señor. Ya mañana quiero elotes, pero ya. Y se va y usted toda esa noche ora y empieza a ayunar. Y otro día va a la tierra y dice, quiero elotes. ¿Tiene elotes? Y patalea en la tierra, es que quiero elotes. Dios obra, quiero elotes. ¿Tendrá elotes? ¿Cuándo los va a tener? Hay un ciclo. Cuando Dios tarda, hermanos, hay un ciclo. Nada es permanente. David está hablando aquí de un tiempo en que él fue sacado de las muchas aguas. Nada es permanente. Pero la justicia de Dios no solamente obra contra nuestro adversario cuando nos aflige y nos oprime, sino que también obra en nosotros. Pero ahí no queremos que obre la justicia en nosotros, hermanos. No queremos que opere nada en nosotros. Solamente que Dios conteste. El que sembró elotes tiene que cultivarlos, tiene que deshiervar, tiene que regarlos, tiene que estar atento. Y Dios va a dar cosecha. Es el ciclo, hermanos. Hay milagros que son inmediatos. Dios es soberano. Pero yo me he preguntado, Señor, ¿por qué oramos y las cosas se acomodan no como queremos? ¿Será que nos falta fe a nosotros, hermano? Nos falta orar horas y horas. Hay que orar, hermanos, debemos orar. Y como iglesia sí tenemos poca vida de oración. Pero la oración debe estar sustentada en la fe. Y la fe debe de fundarse en la justicia, en los principios, en la palabra de Dios, en los preceptos, en las promesas. Debe estar fundada. ¿Sí me oyó? Pero como ya son situaciones, hermano, que tienen que mover nuestra vida, tienen que remover nuestros cimientos, es más fácil enojarnos con Dios, ¿verdad? El médico tiene que sanarme, pero ya. ¿Sí? La bolsa de valores tiene que hacerme rico ya, pero ya, de la noche a la mañana. Yo quiero amanecer rico. ¿Sí?
O, ay, hermano, no muy decaído, no tengo pero yo quisiera una predicación que me levantara o un evento que me motive. Es eventual, no es permanente. Si quisiéramos que las cosas se dieran, ya, hazme justicia de mi adversario. Vamos a ver el carácter de Dios, hermanos, así rápidamente. ¿Qué sucede? ¿Acaso Dios no hará justicia? Entonces seguimos analizando las condiciones, los personajes, las motivaciones que hay para pedir, el carácter de Dios y la fe. Las respuestas, la oración, la fe, las promesas. Amén. Vamos al pasaje nuevamente que estábamos leyendo, hermanos. Lucas 18, versículo 7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dios va a hacer justicia y lo va a hacer en mi persona y lo va a hacer en mi causa. Amén. ¿Se tardará en responderles? Esta expresión "se tardará en responderles" es cuando parecida a la que dice Dios es lento para la ira. En otras palabras, Dios nos tolerará mientras nos responde. ¿Y por qué nos tolerará? ¿Por qué es lento para la ira? Hermano, porque el carácter de Dios así es, y si no fuera así, inmediatamente nosotros nos perderíamos. Pero Dios espera por nosotros, hermano. Es lento para la ira. Él será considerado con nosotros, es lo que está diciendo aquí esta palabra. ¿Me entiende? ¿Se tardará en responderles? Será benigno, será paciente. Es el sentido real de lo que está diciendo aquí. No está hablando de lo que Él se tarda. Este enfoque tiene más que ver con su paciencia, con su espera. Dios es lento, ¿para qué? Para la ira, y grande en misericordia. Mientras la respuesta llega, estamos, será, no será, llegará, no llegará. Y en ese lapso a veces tenemos reacciones, perdemos la paz, perdemos tantas cosas, la fe, la postura, el ánimo, nos deprimimos. ¿Me pasará nada más a mí o a usted también? A lo mejor a usted no, hermano. A lo mejor tengo súper cristianos aquí. Pero Dios, hermano, es lento para la ira. Es benigno, hermano, con nosotros. Y su justicia la va a aplicar. Lo entendamos o no lo entendamos, hermano. Él tiene un propósito de redención. Sus propósitos redentores, Él nos busca y nos busca. Nosotros pensamos aquí en años. Él piensa en la eternidad. Él es paciente, hermanos. Es afligido también con nosotros cuando somos afligidos. Pero más que darnos un cheque en blanco, hermanos, Dios no da cheques en blanco. A veces hemos creído que Dios no da cheque en blanco. Fuera de la justicia de Dios, hermano, no hay cheques. Si me estoy oyendo, aquí está un cheque blanco, haz lo que tú quieras. No, hermano, porque no nada más es Él. Si Él nos diera un poder ilimitado, hermano, y que todo lo que pedimos se nos diera, de por sí, hermano, estamos deformes psicológicamente. Seremos monstruitos como un hijo. Dele todo lo que quiere, facilítele todo. ¿Cómo es su hijo? ¿Cómo es aquel hijo, aquel muchacho? Costalito, hermanos, pesadito, cae mal. Pues tal vez al papá no, ¿verdad? Pero uno los ve como son prepotentes, altivos, irrespetuosos. Ya no se usa, ¿verdad? El respeto, ya pasó de moda, pero pues a nadie le gusta que casi lo avienten, ¿verdad? Y que lleguen y pasan y quítate. O sea, hacer sentir a la gente mayor como que ya es obsoleta, como que está inadecuada, como que ¿usted qué sabe, hombre? Ya pasó de moda. Y los muchachitos ya todos lo saben, ¿me entiende? Hermano, todos esos detalles, amén, no son cheques en blanco lo que Dios nos da. Puros monstruitos tendría Dios, hermano, con nosotros. Dios quiere satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué sigue diciendo aquí, hermanos? El 8, os digo que pronto, ¿qué dice? Pronto, no los va a desamparar, pronto va a estar Dios ahí. Amén. ¿Por qué Dios no me contestó? Bueno, si Dios nos diera todo lo que pedimos, qué felicidad, ¿verdad? Y hermano, ¿cómo estaríamos aquí? Ni estaríamos aquí, más bien. Ni estaríamos aquí, yo creo, hermanos. Usted dice, no, yo sí sé. Si a mí Dios me da, yo sí sé lo que voy a hacer. Pues dígale a Dios que se lo dé, pues, ¿verdad? Por Dios es justo, ¿me entiende? Dios nos lleva a un punto donde dice que pidamos que nuestras necesidades se satisfagan. Si ya Dios nos da un poco más para administrar, pues gloria a Dios, hermanos, porque sabe que sí es posible. Pero si no, Señor, capacítame. Enséñame a conocer tu justicia, Señor. Y pasa un tiempo y no hay respuesta. Sigue tratando conmigo, Señor. Sigue limándome las asperezas. Que tengo esta situación, hazme justicia de mi adversario. No, yo qué hacer. Hermano, Dios no nos va a desamparar. Lo que pasa, hermanos, es que cuando ya no hay más que hacer, dicen, pues ya no hay otra cosa que hacer más que orar. Qué malo, hermano. Es como un recurso débil, como el último. No, pues ya se hizo todo lo que podía hacer, ahora nomás nos queda orar. Eso habla, hermanos, de poca fe, de poca ropa. ¿Me entiende? Cuando la oración es el recurso más fuerte que tenemos, porque es el poder de Dios, hermano. Es la justicia de Dios, hermano. Es la misericordia de Dios. Es el amor de Dios lo que empieza a moverse, lo que empieza a obrar. Pero ¿qué decimos? ¿Ya no hay otra cosa? Solamente orar. Y luego que no llega la respuesta, estamos ore y que no llega, hermano. Hazme justicia de mi adversario. Y Dios está enseñándome acá adentro, está tratándome, puliéndome. La justicia llega pareja, hermano, en aquella petición, en aquella promesa, como en la formación que Dios lleva adentro. ¿Alguna vez la viuda se hizo a un lado? Pasó el tiempo y era un juez injusto. Hazme justicia de mi adversario. O sea, quiere decir que el zapato le apretaba fuerte, porque si se hubiera puesto cómoda y ya se le retira el adversario, pues ya, ¿para qué va a buscar al juez? ¿Para qué le anda viendo la cara a ese hombre?
se va, ¿verdad? Tranquila. Hermano, si el zapato nos está apretando fuerte, ¿me entiende? Si trae un perro ladrándole que lo quiere morder, usted va pero encarrerado. ¿Qué hay que hacer? ¿Acaso Dios no hará justicia a los que claman a Él? Usted tiene una guerra, entiéndala cómo la está peleando. Usted tiene una carne y un proceso. Usted tiene las promesas de Dios, que es la justicia de Dios. Tiene los principios de vida de Dios. El resultado que estoy viendo, estaré aplicando los principios. No va a ser toda la vida. ¿Cuánto dura la noche? Hay noches, yo creo que hemos pasado noches como Hernán Cortés, ¿verdad? Noches tristes. Hay noches en las que hemos llorado, hermanos, y parece que nunca va a amanecer. Hemos caído en hoyos que parece que nunca vamos a salir, y hemos salido. Ha habido noches muy oscuras, duras, pero hermano, el sol nunca ha dejado de salir. Desde la creación el sol siempre sale, hermano. Ha habido tiempos difíciles. Usted tal vez esté atravesando por tiempos cruciales, hermano, y no vea la luz, y está como hazme justicia de mi adversario. Hermano, os digo que pronto Dios nos hará justicia. Otra versión dice, pronto nos defenderá. Él nos defiende, aunque de momento no nos da lo que queremos, pero nos está defendiendo. Él nos defiende. Esto va a pasar, pero no repruebe, hermano, para que no haga el curso otra vez. Señor, dame fe. Dice, la paciencia produce fe. Dame paciencia. Y la prueba produce paciencia. Y le está diciendo a Dios, dame pruebas para tener fe. Que no sabemos a veces cómo estamos pidiendo. Amén. Esto va a pasar, hermano. Cualquiera que sea la circunstancia, la situación, aunque el adversario le esté apretando, aunque tengamos que llorarle a Dios porque nuestra carne se levanta, hermano, y nos daña y nos lastima, y porque hay necesidades, hermano, que no entendemos cómo balancearlas, y que Dios, hermano, ha provisto para ellas, y vamos a excesos y luego trae consecuencias de la carne terribles. Aunque el mundo nos rechace y no encajemos en su sistema, Él, hermanos, ¿acaso no hará justicia a los que claman a Él? Dios lo va a hacer. No hará justicia a los que claman a Él. Y luego añade aquí, día y noche, o sea, con perseverancia, con constancia. Enseguida hay otro pasaje, hermanos, del publicano y el fariseo, que nos enseña sobre la oración, que hay que ir a Dios con la actitud adecuada. Preséntese así. El fariseo iba diciendo, yo soy bueno, gracias te doy, Dios, porque no soy como este pecador. Y el publicano humilladito diciendo, sé propicio a mí, pecador, Señor. ¿En qué actitud se quiere usted acercar? Esos pasajes, hermanos, desde el capítulo 11 nos hablan de la oración, de diferentes maneras de orar. Aquí habla de la perseverancia, pero apoyada en la fe y en la justicia, en los principios, en la palabra de Dios. Los siguientes versículos del 19 en adelante, hermano, la otra parábola que está ahí, nos habla de la actitud cuando vayamos a orar. ¿En qué actitud se quiere usted acercar y presentar a Dios? El publicano, que lo consideraban un traidor, menospreciable. Curiosamente, Jesucristo usó pura gente débil y menospreciada por la sociedad para dar enseñanzas, hermano. ¿Sí me está oyendo? Usó al samaritano, que eran unos perros para los judíos los samaritanos, y lo usó al samaritano para hablar acerca del bien al prójimo. Usó a la viuda, usó al publicano, una persona despreciable. Siempre usó personajes para darnos lecciones, personajes menospreciados, ¿me entiende? En la sociedad. Yo creo que podemos acercarnos en la actitud adecuada.